Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los recursos literarios. Acompáñenme. ¿Qué son los recursos literarios? Interesante pregunta. Recordemos que los recursos literarios son aquellas herramientas que utiliza el autor para embellecer o sencillamente enriquecer un texto literario. En otras palabras, son aquellos elementos en los cuales se basa el autor para darle estética, emoción, dinamismo, imaginación y fantasía al texto, de manera que éste pueda atrapar la atención del lector. ¿Cómo se van a clasificar o cómo se clasifican estos recursos literarios? Veamos. Se clasifican en tres grandes categorías. Recursos fónicos, aquellos que hacen referencia al sonido, recursos gramaticales y recursos semánticos. Dentro de los recursos fónicos tenemos la aliteración y la onomatopeya. Dentro de los gramaticales tenemos la anáfora, el polisíndeto y el hiperbatón. Finalmente, dentro de los semánticos tenemos el símil, la metáfora, la hipérbole, el epíteto y la personificación. Comencemos con los recursos fónicos. La onomatopeya, como ya sabemos, es aquel recurso literario que busca imitar el sonido a través de la palabra escrita. Si yo digo, sonaba el reloj tic-tac, tic-tac, o sonó la alarma, ¿verdad? Tic-tac, tic-tac. Entonces, allí estoy imitando el sonido del reloj o de la alarma a través de la palabra escrita. A ese recurso lo conocemos con el nombre de onomatopeya. La aliteración, por su parte, es la repetición de uno o más sonidos a lo largo del verso. ¿Ya? Generalmente recordemos que la aliteración está presente en la mayoría, en muchos poemas y sobre todo en los trabalenguas. Veamos un ejemplo de la onomatopeya como recurso que se encarga de imitar los sonidos a través de la palabra escrita. Bang, el sonido de un disparo, imitado con la palabra bang. Tic-tac, el sonido del reloj. Cataplum, imitamos el sonido de una caída. Recordemos que algunas onomatopeyas se usan como figuras visuales que pueden describir movimientos como el zigzag, zigzag o un ambiente determinado, como por ejemplo un establo de vacas. Mu. Definitivamente que la onomatopeya también, en algunos casos, se utilizan las figuras visuales para imitar, ¿verdad?, de alguna u otra forma, ese sonido o movimiento. Veamos un ejemplo de la aliteración, para que podamos entender con mayor, para que podamos entender con mayor plenitud. Recordemos que la aliteración es la repetición, ¿verdad?, de uno o más sonidos a lo largo del verso. A lo largo, ¿ves?, durante todo el verso. Vamos a leer esta frase que dice: Pablo es paciente y pacífico. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer. La chica era la más chiquita entre los chicos. Fíjense que en la primera parte, pa, el sonido pa se repite en tres oportunidades. A esa repetición de sonidos a lo largo del verso se le conoce con el nombre de aliteración. Veamos acá también, ¿verdad? El gato, ga, 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 se repite en varias oportunidades a lo largo de la oración o verso. Aquí también pasa lo mismo con chica, sonido chi, chi, chi. No necesariamente tiene que ser una sílaba, puede ser TR, como en el caso que vamos a ver a continuación de los trabalenguas. Los trabalenguas son típicos y en los trabalenguas es donde más abundan este recurso llamado aliteración. Tres tristes tigres, ¿viste qué? Tres TR, TR. Ese sonido con la TR se repite, mire, durante casi todo el trabalengua.
Por lo tanto, aquí tenemos que este sonido forma parte de una aliteración. Ok, ahora vamos a ver la anáfora. La anáfora, como ya lo saben, forma parte de los recursos literarios que se encargan de la imitación o de la repetición de palabras al comienzo del verso. Como le dije anteriormente, la anáfora forma parte de los recursos gramaticales. No podemos confundir la anáfora con la aliteración, porque recuerden que la aliteración es la repetición de palabras, perdón, de palabras o sonidos, pero a lo largo de todo el verso, mientras que la anáfora es la repetición de palabras al comienzo del verso. Veamos el ejemplo. Oh noche que me guiaste, oh noche amable, oh noche que. Fíjense que oh noche es la frase que se repite en el primero, en el segundo y en el tercer verso. Pero siempre se repite al comienzo de cada verso. Por lo tanto, es una anáfora. La anáfora, repito, es la repetición de uno o más palabras al comienzo del verso. El polisíndeto, a diferencia, es la repetición de conjunciones, generalmente esta conjunción, ¿verdad? Que se repite de manera innecesaria, ¿ya? Porque aquí generalmente debería ir una i, una coma, pero se ha utilizado la i de manera repetitiva, por lo tanto a este recurso se le llama polisíndeto. Lo contrario al polisíndeto se le llama asíndeto, que es cuando por el contrario, en vez de repetirse este sonido, o esta conjunción se omite o se elimina sustituyéndola por la coma, cuando debería ir i. El hiperbatón es cuando alteramos el orden normal, hablando gramaticalmente, de una oración. Generalmente los poetas suelen hacer este tipo de cosas para enfatizar una palabra o una frase que no está al comienzo, sino que está al final del verso. Por ejemplo, Dios gracias por haberme curado de la gripe. No se dice a Dios gracias, gramaticalmente hablando, no se dice gracias a Dios por haberme curado de la gripe. Entonces, cuando invertimos este orden normal de sujeto y predicado, o cuando el orden normal de sujeto y predicado está invertido, a este recurso se le conoce con el nombre de hiperbatón. Veamos los recursos semánticos. Tenemos el símil, la metáfora y la hipérbole. Recordemos que el símil es el recurso literario que consiste en la comparación a través del nexo nexos como, tal cual, así como. Veamos el ejemplo. Murmullo que en el alma se eleva, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Entonces estamos hablando de dos palabras que se están imitando. El murmullo con el volcán. En la metáfora recordemos que es un recurso literario que consiste en hablar de manera figurativa. Recordemos que cuando nosotros hablamos de manera figurativa y decimos, eres un sol, eres un pan de Dios, eres un ser, un, un alma de cosas buenas, todas esas frases forman parte de la metáfora porque es cuando hablamos en sentido figurado. La metáfora se puede presentar bajo dos modalidades, ¿no? Digamos, cuando hablamos en sentido figurado o cuando hacemos uso del verbo copulativo is o de la preposición de. Eso lo pueden apuntar en su cuaderno. Aquí tenemos un ejemplo, lo tienen bajo la lupa. No es que vamos a tener a una persona bajo la lupa, porque eso no tendría sentido, ¿no? Está hablando en sentido figurado, lo que quiere decir que lo están vigilando con bastante rigor, con mucha atención, ¿verdad? Lo tienen muy bien vigilado. La hipérbole es una exageración, para que entendamos mucho más práctico, ¿no? Es cuando exageramos algo, ¿verdad? Entonces hablamos de una hipérbole. Las hipérboles son muy utilizadas por los padres cuando le dicen, por ejemplo, te he dicho 1000 veces, Carlito, que me hagas la tarea y no la has hecho. Entonces, no creo que un papá le haya dicho 1000 veces a un chico o a su hijo que haga la tarea, ¿no? Porque sería como una exageración. A esa exageración se le conoce con el nombre de hipérbole. Ahí tenemos un ejemplo. Por tu amor me duele el aire, el corazón
y el sombrero. Imagínate. ¿Será que le puede doler el aire a alguien? Es una exageración, por eso se le llama hipérbole. Seguimos con los recursos semánticos y tenemos el epíteto. ¿Qué será el epíteto? Recordemos que el epíteto es un adjetivo que resalta las características de un sustantivo. Otros lo definen como un adjetivo redundante, ¿no? Dice acá, pero según la definición, busca resaltar las características del sustantivo. Si yo digo por ti, la verde hierba, sustantivo sería hierba. Pero como el epíteto se encarga, su función es resaltar una característica de este sustantivo hierba, yo digo la verde hierba. También podemos definir el epíteto como un adjetivo redundante. Se sobreentiende que la hierba es verde, entonces no puedo decir la verde hierba. Sin embargo, esto es aceptado en la poesía, ¿ya? En algunos textos, porque forma parte de un recurso literario. Por ti, la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera me deseaba. Se sobreentiende que el viento es fresco, que el lirio es blanco y que la rosa es colorada y que la primavera ve. Hay varios epítetos acá. En otras palabras, para finalizar acá, el epíteto es cuando utilizamos adjetivo redundante. ¿Para qué? Para resaltar una característica del sustantivo. La personificación, también llamada prosopopeya y humanización, es aquel recurso literario que a mí particularmente me encanta, porque con este recurso literario yo puedo darle vida y cualidades humanas a cosas que no lo tienen, y ese es un elemento fantástico, ¿verdad? Dice, con la mirada su perro le reprochaba. ¿Será que el perro le puede reprochar algo? ¿Tendrá la capacidad el perro de reprocharle algo a alguien? No, ¿verdad? Simplemente aquí estoy dándole cualidades humanas a un perro. Así de sencillo. A cosas que no lo son. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la intención del poeta o del escritor? Darle emoción, darle un elemento atractivo al lector, sobre todo a los niños que les encanta este elemento fantástico. Entonces dice, con la mirada a su perro le reprochaba, imagínense ustedes, que lo había dejado sobre todo el fin de semana. La paradoja consiste en, definitivamente, la oposición de ideas, la contrariedad, vamos a decir así, de ideas en un verso. Al avaro las riquezas lo hacen más pobre, las riquezas más pobres. Entonces recordemos que la paradoja consiste en una aparente contradicción entre dos ideas, ¿no? Es cuando se contradicen dos ideas. Si estamos hablando de la riqueza, dice, al avaro las riquezas lo hacen más pobre. ¿Cómo es que las riquezas van a hacer a alguien más pobre? Es como que una contradicción allí, ¿verdad? A ese elemento se le llama paradoja. Bueno, mis hijos, no me queda más que darle las gracias. ¿Por qué? Porque para mí siempre será un honor, un placer guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. Recordemos siempre que los estudios jamás serán una carga para nosotros, sino la oportunidad más hermosa y maravillosa de penetrar en ese maravilloso mundo del saber. ¿Quién les habló una vez más? Su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere.